Bueno, en la unidad número 8 vamos a ver, vamos a ver en la próxima diapositiva, ¿sí? Planificación, desarrollo y evaluación de sistemas de información. La idea de esta clase es entender qué metodologías de desarrollo de software existen, cuáles vamos a ver, y nociones básicas de todo esto. ¿Sí? Como conceptos preliminares, lo primero que tenemos que reforzar, sé que estuvieron estudiando, pero reforzar el tema de lenguajes de programación. Y ustedes me van a decir, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿O por qué tenemos que entender qué es un lenguaje de programación? ¿Sí? Primero es la forma en que las computadoras reciben y hacen las instrucciones. Repito, ¿qué es este método de lenguaje de programación? ¿Sí? Es la forma en que la máquina recibe las instrucciones y hace las instrucciones. Hay un libro muy bueno que se llama Hacktivismo, que habla de que en el futuro las personas tienen que saber el lenguaje de programación, porque va a ser el lenguaje del futuro. ¿En qué sentido? Porque vas a saber cómo se van a manejar las máquinas y cómo se va a manejar el software. Dice de que hace muchos años la escritura y saber leer y escribir era, era importante para no ser analfabeto. Dicen de que acá a 100 años no saber programar, ¿sí? Se va a considerar una persona analfabeta. Son cosas que les voy tirando porque me parece interesante lo que dijo ese autor. Pero bueno, cuando analizamos los lenguajes de programación vamos a tener tres tipos. Primero el lenguaje de máquina, ¿sí? Que es un lenguaje a bajo nivel. Estamos hablando del lenguaje de ceros y unos. La primera época de programación se programaba de esta manera. ¿Sí? Sí, lo vimos en la unidad número 3, pero está bueno reforzarlo ahora. Lenguajes de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Es como para refrescar. ¿Recuerdan cuáles eran tipos de lenguaje de programación? Sí, estaba... COBOL, Pará, ¿estás pidiendo COBOL era ejemplos? un lenguaje antiguo, perfecto. sí. COBOL se utilizaba para Java, perfecto, Estela. Tenemos C, C++, C Sharp, Python. COBOL es un lenguaje que se usó en la época de los 70 hasta ahora y es para la parte financiera. Van a ver que muchas empresas como Accenture, por ejemplo, buscan desarrolladores en COBOL, porque hay sistemas legacy, sistemas muy antiguos en algunas entidades que no se reemplazan y están escritos en COBOL. ¿Sí? Al que quiera dedicarse a programar en COBOL, está muy bueno porque hay mucho trabajo y paga muy bien. Tips para que sepan. ¿Cuáles son los lenguajes más usados hoy en día? Si tenemos que decir, Java es el más utilizado, después tenemos C, Python, C++, C Sharp y Visual Basic Net. ¿Sí? Después tenemos JavaScript, PHP, Swift, SQL, etc. Pero bueno, para saber cuáles son los lenguajes y cuáles son las tendencias. ¿Por qué? Porque este va a ser el trabajo de un programador. Y ahora cuando veamos las etapas, cuando le estoy hablando de programar un programa, obviamente va a ser teniendo en cuenta uno de estos lenguajes. Bien, pasando esa etapa introductoria, vamos a analizar y vamos a plantear el ciclo de vida del software. Lamentablemente, para todo lo que es el software hay un ciclo de vida que ya está programado. ¿Sí? Desde el desarrollo, la puesta en producción y la obsolescencia de ese sistema. Uno puede ver que muchas empresas han utilizado el método de obsolescencia programada. ¿Lo escucharon mencionar? Bueno, son programas que ya tienen, Apple es un ejemplo, ¿sí? Sistemas operativos, programas, tanto software como hardware, tienen una vida útil y ya está programado. Sabemos de que un sistema operativo va a durar tantos años en el mercado. Ejemplo, el tema del iPad, el tema del iPod, el iPhone o el tema de Windows nada más. Vemos que los sistemas operativos que son emitidos tienen un tiempo de soporte y después tienen un tiempo de fin de soporte. O sea, se termina la vida útil del mismo. Ejemplos, ¿recuerdan de Windows XP? Hace muchos años terminó lo que es el soporte. Por lo tanto, es un sistema que se vuelve vulnerable. Otro ejemplo, Windows 7. En enero de este año se acabó el, el soporte del Windows 7. Por lo tanto, las empresas no deberían utilizarlo.
Los usuarios tampoco. ¿Por qué? Porque son sistemas de que no vamos a recibir parches de seguridad y por lo tanto son vulnerables en el tiempo. ¿Sí? Eso se puede saber, en fin. ¿Cómo, en fin? ¿Que es vulnerable o que...? No, no entiendo. Es publicado, ¿sí? Las páginas eh, de la gente que se dedica a programar y las mismas empresas te dicen cuándo termina el soporte. Por ejemplo, el soporte de Windows XP y Windows 7 salió, ¿sí? Fin de soporte, Windows 7. Sí, Profe, pero hay programas que se utilizan a nivel contable con ese tipo de Windows, pero para que se totalmente. actualice, pero para que se actualicen todavía como que falta un tiempo y tiene que ser ese exclusivamente. Totalmente. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, el SIAP de AFIP Sí. está programado para Windows 98. Es en Visual Basic y después se actualizó para Windows XP y yo me acuerdo que tuve un problema, yo hablé con la gente de soporte de AFIP y me dijeron, bueno, la verdad te podemos dar soporte si tenés Windows XP, con Windows 7 no te damos soporte, pero el Windows XP hace tiempo que no está disponible, chicos. Eso uno tiene que tener en cuenta, obviamente. Eh, Ahí les mandé un link para que puedan ver cuáles son los problemas. El mayor problema son las vulnerabilidades, ¿sí? Si vos tenés un software empresarial, tenés que tener buenas medidas de seguridad, tenés que tener un buen antivirus, tenés que tener un firewall instalado y físico en lo posible para evitar cualquier tipo de conexión que pueda ser maliciosa o cualquier ataque externo. Si no, somos muy vulnerables hoy en día con el Windows 7 y con el Windows XP ni hablar. Esto para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Una pregunta, Repetimos. discúlpeme, Sí. antes que repita. El Consejo no está haciendo una especie de fuerza para que se pueda actualizar en el corto tiempo y empezar a utilizar el Windows 10 que tiene soporte para el SIAP y todas las demás Hay una mesa aplicativos. de enlace y hay consultas. Esa propuesta siempre está en la mesa, pero son muy lentos los plazos. Porque Igual te si digo no es algo. como que es un círculo Sí. círculo es una espiral hacia abajo, porque si yo ahora que estoy tomando un poco más de conocimiento y de comprensión de todo lo que son sistemas, me quiero tratar de ayornar y invertir en sistemas confiables y compatibles, no, en algunas cosas las voy a poder hacer y en otras no. Entonces ya en las que no me voy a poder, en las que no se pueden ayornar, ahí voy a tener un gran problema de seguridad y de vulnerabilidad. Sí, totalmente. Eh, Igual la FIP tiende a estar en la nube. Dale 5 años más y todos los sistemas van a estar en la nube. En ese sentido. Cosas que recomiendo, bueno, podés tener una máquina virtual con el Windows 7 y vos tenés el Windows X, Windows 10 en tu escritorio. Eso es otra alternativa. O tenés Windows XP en una máquina virtual y así lo usás. Así tenés menos vulnerabilidades si esa máquina no está conectada con Internet. Acá el problema es que hoy en día muchas computadoras están conectadas con Internet y Internet es lo que te da la vulnerabilidad. O enchufar a un pendrive. Pero bueno, tengan en cuenta esa definición. Bien. Cuando bueno, hablamos de ciclo de vida ciclo vida útil, ciclo vida de un software, vamos a ver que, como vimos en el anterior, ya está planificado cuál es el tiempo de vida útil. Obvio que muchas empresas pueden tener sus propios sistemas desarrollados y le dan mantenimiento, le dan soporte y pueden estar vigentes 30 años. Yo conozco sistemas que son core de los bancos o de empresas de seguro o empresas de servicios que hace años que están y eso no se modifica y puede andar más que bien. Seguimos. Cuando hablamos de los modelos para el desarrollo de software, vamos a ver
dos modelos, el enfoque clásico y el enfoque por prototipos. Cuando hablamos del enfoque clásico en el diseño del software, son los pasos que tenemos que cumplir mínimamente para desarrollar un software. Esto juega para cuando una empresa produce su propio software o cuando la empresa solicita a un proveedor que le haga el software, ¿sí? Vamos a ver que el enfoque clásico tiene 5 etapas. La primera de ellas es análisis, ¿sí? ¿Qué se ve en el análisis? Es analizar qué características va a tener ese software. Tenemos que plantear cuál es el análisis funcional. ¿Escucharon hablar de la palabra análisis funcional? Bueno, el análisis funcional es el trabajo que se hace previo al desarrollo de un sistema. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar los sistemas administrativos. Este análisis funcional está enfocado a una persona para entender qué es lo que queremos y cuáles son las características de ese software. Van a ver que hay muchos contadores, muchos licenciados en administración que se dedican a este análisis funcional. Obviamente trabaja con desarrolladores, pero uno tiene que tener conocimientos no solamente técnicos para poder identificar cómo es un proceso de negocio, cómo uno puede cambiar un proceso de negocio con un nuevo software. Ustedes piensen un proceso administrativo contable, ¿sí? Si uno lo quiere llevar o lo quiere informatizar, primero tienen que entender cómo es ese diseño, ¿sí? La idea principal es identificar cuáles son los problemas y cuáles son las necesidades de ese cliente. ¿Para qué yo voy a adquirir ese software? Esta es la primera etapa que se llama análisis. La segunda etapa es el diseño. Teniendo en cuenta el relevamiento que hicimos en la etapa anterior, en esta etapa de diseño se piensa cómo va a ser esta solución que vamos a desarrollar. Teniendo en cuenta cuál va a ser la infraestructura, cuántos van a ser los usuarios, cuál va a ser la performance que esperamos de este sistema. Si yo le digo, ¿es lo mismo un sistema desarrollado para la FIP que un sistema desarrollado para un comercio pequeño? Y efectivamente no, porque las necesidades va a ser diferente, la cantidad de usuarios va a ser diferente. Una cosa es un diseño web, otra cosa es un diseño que solamente va a usar usuarios internos. Otra cosa es que si este sistema se tiene que conectar con otros sistemas. ¿Sí? No les digo desarrollen un CRM, desarrollen un ERP. ¿Sí? Para construir y diseñar, acá se piensa cómo van a ser las bases de datos, cómo tiene que ser el código, cómo van a ser las pantallas. Y acá se utiliza el pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de programar que sirve después como boceto para codificarlo en cualquier lenguaje de programación. Repito, en esta etapa de diseño yo pienso, teniendo en cuenta el relevamiento anterior, cuáles son las necesidades, pienso en la infraestructura de este software y lo hago en pseudocódigo. Este pseudocódigo me va a servir para dárselo al programador, ¿sí? Para que codifique el programa. ¿Sí? Próxima etapa, codificación. Acá tenemos los programadores, ¿sí? Dedicados a escribir en un lenguaje particular. Si yo les digo, ¿cuál es el lenguaje que más es utilizado hoy en el mercado? Lo vimos recién. Java. Correcto. Aplicaciones desarrolladas en Java, bueno, se va a utilizar como base el pseudocódigo. Se va a utilizar como base todo el relevamiento que se hizo anterior. ¿Sí? Bien. Una vez que este programa está codificado, y cuando hablo de codificar es escribir las variables, es desarrollar las pantallas, la interfaz, todo lo que tiene que ver con el programa, obviamente ese programa se compila y se ejecuta.
Cuando hacemos esto lo pasamos a la etapa de prueba, que sería la próxima. ¿Sí? Vamos a seleccionar acá, prueba. En esa etapa, ¿qué hago? Testear lo que es mi software. Y le busco errores. Busco de que los campos funcionen bien, que si tiene que ser número, que no me deje ingresar otra cosa que no sea número. ¿Sí? Eso es probar, ¿sí?, que no dañar el sistema. Obviamente probar las vulnerabilidades, que no tenga errores de seguridad, etc. Y una vez cuando el sistema está adecuado y cumple con las características de seguridad que yo planteé, pasa a la próxima etapa, que es puesta en marcha o producción. Es donde se instala en el cliente y se empieza a utilizar el sistema. Acá podemos identificar estas 5 etapas. ¿Alguna duda de esto? Recuerda, análisis, diseño, codificación, prueba y puesta en marcha. Cuando estamos hablando de puesta en marcha, es de producción del sistema funcionando. Prueba, testing. Todo lo anterior sería desarrollo para nosotros. ¿En dónde puede trabajar un contador público? En todas estas etapas. A ver si... En el análisis, en la prueba. Correcto. Y en la puesta en marcha. Correcto, ¿sí? Cuando estamos hablando del análisis funcional, lo puede hacer un contador público. Tenemos las capacidades, las características para analizar el organigrama, saber qué características tiene el sistema, cómo es el flujo de la información, etc. En la prueba también, porque uno prueba que este sistema realmente se adapte a las necesidades del negocio. Y puesta en marcha, que es la parte de producción. Obviamente vamos a trabajar en lo que sería la implantación de los sistemas. Una cosa importante cuando estamos hablando del testeo, ¿sí? Hay varios aristas para planificar, que no solamente el tema de seguridad, también hay unas cuestiones normativas, ¿sí? En cómo la información se guarda, en qué base de datos se guarda, etc. Eso vamos a ver más adelante como lo que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Pero bueno, me alegro que se haya entendido estas etapas. Un segundo diseño es el enfoque por prototipos, ¿sí? Y esto es una forma que yo lo he visto en muchas empresas, sobre todo en pymes, que es una forma de venderte rápido e instalarte rápido un sistema. Este enfoque, sí, que tiene 6 pasos, se plantea de que la empresa primero haga un relevamiento rápido. ¿Qué es un relevamiento rápido? Bueno, voy, analizo qué características tiene, qué tipo de software, y le instalo, ¿sí? Diseño el prototipo lo más rápido posible. ¿Por qué se hace eso? Las empresas de desarrollo ya tienen prearmada base de datos, prearmado programas, ¿entendés? Y van adaptando. La idea es que en poco tiempo la empresa analice, mire las características y desarrolle y genere el prototipo. ¿Sí? Ahora bien, sí, Leandro. Generalmente hay rubro. Totalmente, sí, sí. No es una empresa de gastronomía, restaurante. por ejemplo, o Gastronomía. indumentaria. Sí, sí, sí. Van a ver que ya son sistemas bastante genéricos, no le quería decir la palabra genéricos, enlatados, ¿sí? Que se le hacen algunos retoques. Pero el problema es que, bueno, es mucho más rápido que el anterior diseño. Pero estamos analizando y estamos trayendo un producto y lo estamos probando, lo estamos instalando, pero el que hace las pruebas termina siendo el cliente, ¿sí? Primero, hacemos un relevamiento rápido. Después, diseñamos el prototipo y lo generamos. Se constituye el prototipo. Para esto, las empresas ya tienen código desarrollado. Se van compilando diferentes cosas que ya tienen desarrolladas y se lo llevan al cliente. ¿Funciona este prototipo? ¿Lo probamos? Bueno, vamos al cliente y lo instalamos. Ahora bien, tenemos que estar muy de cerca con el cliente para que este cliente nos indique los errores y los cambios. Y hay una especie de despliegue y retroalimentación. ¿Por qué? Nuestro cliente nos va diciendo, solucioname esto, no me gusta esta pantalla, cámbiame tal cosa, tiene tal error. Y toda esa información se va recopilando y se van haciendo diferentes prototipos hasta que él se adapte más fácilmente.
a mi organización. Una vez definidos los requisitos de prueba, ahí tendríamos la versión final, ¿sí? Que tendríamos, sería la etapa número 6, que ya el cliente lo probó, me indicó que le funciona y pidió todos los cambios necesarios. ¿Qué ven de malo en este sistema? A ver si lo pueden identificar. ¿Qué problemas le ven? Que no es algo hecho a medida de que se busca. No estamos pensando, claro, no estamos pensando en la calidad del producto. 100%. ¿Por qué? Porque estamos instalando un prototipo, le estamos diciendo al cliente, pruébalo a ver, y le vamos emparchando las cosas que va necesitando. ¿Se adaptan a tus necesidades? Sí, pero vos le tenés que ir diciendo todo el tiempo, quiero tal cosa, ¿entendés? Se tarda mucho, y vos los errores los tenés vos, ¿entendés? Cuando estás con la cara al cliente. ¿Se acuerdan cuando vimos la dependencia de los sistemas? Que decimos que un sistema te llega a afectar mucho lo que son los procesos de negocio. Bueno, todos los errores las terminás pagando con la cara hacia el cliente. Sí, Leandro. Y que además cualquier reforma que quieras hacerle a futuro tenés que sacar platita del bolsillo como para meterle un parche o alguna modificación al sistema. Obviamente, igual cuando vos pagás, te deberían tener el diseño final, ¿sí? Te deberían ya instalar y dejarte una cosa funcionando, pero obviamente tenés que tener un soporte de acá a un futuro por todos los problemas que vos podés llegar a tener. Ventajas, el diseño es mucho más rápido, ¿sí? Porque en menos tiempo vos tenés el sistema. Pero bueno, vos tenés que hacer las pruebas, ¿sí? Obviamente es mucho más barato, el cliente ve el software rápidamente, pero las desventajas es que no tenemos tanta calidad en el desarrollo del software, ¿sí? Sale mucho más barato, eso es verdad. Se ajusta bastante el precio. Vos le puedes agregar funcionalidades, tenés funcionalidades que capaz que le desarrollaron a otro cliente, ¿sí? Pero bueno, lo que tenemos que entender acá es que si uno compra un software, uno termina adaptando las funcionalidades de tu negocio a ese software. Correcto, sí, está enfocado a eso. Correcto. Si yo les digo hoy en día, ¿cómo tiende el desarrollo de las aplicaciones? Todo en la nube, ¿sí? O sea, esto de desarrollo de software, cuando uno desarrolla en la nube, bueno, cuando vos desarrollás en la nube, ¿sí? ¿Cuál de estos prototipos, o sea, qué tipo de servicio en la nube te sirve para poder desarrollar? ¿Recuerdan que habíamos visto SaaS, PaaS y IaaS? Software como servicio, como infraestructura, como plataforma. La SaaS, vos no programás nada, no tenés un sistema de programación, o sea, ya está programado por un tercero, ¿sí? Si vos tenés que desarrollarte, vas a utilizar PaaS, ¿sí? Que es plataforma como servicio, que vos podés desarrollar tus propias aplicaciones, o infraestructura, que vos tenés que instalar el sistema operativo, ¿sí? Correcto, en esos dos tipos de servicio lo vas a utilizar. Muy bien, Ignacio. Bien. Llegamos a la etapa de conversión al nuevo sistema. Tenemos el sistema viejo y tenemos que tener el sistema. Vamos a ver que existen 4 tipos o 4 sugerencias para migrar de un sistema al otro. Y cuando uno lo ve, cuando más grande es la organización, más riesgo y más costoso es la adaptación al cambio, ¿sí? Si uno lo ve en grandes entidades y sobre todo que tiene la tecnología hace mucho tiempo, vamos a ver que hay sistemas que son muy antiguos, ¿sí? Yo hablo mucho de la palabra sistemas legacy. ¿Ustedes saben lo que es sistemas legacy? ¿No? Uy, disculpen, yo le he mencionado. Cuando se denomina sistemas legacy, son sistemas antiguos, ¿sí? Que vienen en la máquina, que vienen en la organización,
y no son utilizados porque son core del negocio, son principales para el negocio. Ejemplo, en una entidad bancaria, cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos. A una entidad de seguros, el tema de los usuarios, las pólizas, ¿sí? Actas de usuarios. Una entidad financiera, la parte de préstamos. ¿Qué más? Al Estado AFIP, los sistemas que analizan las cargas de datos de los clientes. Eso se denomina sistema legacy, que vienen hace muchos años y que migrarlos es muy costoso. Vos imaginate que una entidad bancaria no le funcione el sistema de cuentas corrientes, cajas de ahorro o plazos fijos. ¿En qué le afecta? Primero, afecta todas las sucursales y afecta todo lo que es home banking. Y afecta, imagínate, Mastercard o Visa, que tienen sistemas legacy con la parte de tarjeta de crédito. Ustedes imaginen si ese sistema no funciona. No pueden, el cliente no pudo usar su tarjeta de crédito, no pudo utilizar su tarjeta de débito. ¿Sí? Por eso hay sistemas muy complicados de modificar y que hay que hacerle mantenimientos en horas particulares. Imagínate un sistema de salud. Vieron que se han hackeado últimamente varios sistemas de salud en el mundo. Si vos dejás inactivo un sistema de salud, ¿cómo afecta esto a los clientes? Que en este caso serían las personas que se van a atender. Imagínate, cobros, pagos de seguros de salud. No tendrían cobertura. Historias clínicas, cobertura. ¿Sí? Un caos total. Esto ha pasado. Imagínense cuando una empresa decide cambiar un sistema. Imagine el caos que es este. Tenemos que tener un sistema viejo o un nuevo sistema. Yo he vivido varias migraciones de sistemas y la verdad que a veces es muy caótico toda la situación y cómo se tiene que organizar. Para eso se establecieron diferentes sistemas. Vamos a ver 4 nada más en este curso y es importante identificarlos. La implementación directa, que es la última de todas que ven acá, es decir, de la noche a la mañana cambiamos un sistema. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Hay 4, vamos a ver 4. Obviamente que hay más, que es una mezcla de las anteriores. ¿Sí? Bien. Del sistema viejo al sistema nuevo, cuando estamos hablando de una implementación directa, o sería la teoría del Big Bang, ¿sí? Se cambia un sistema y se utiliza otro. Obviamente tenemos que migrar las bases de datos de un sistema al otro para que sigan utilizándose. ¿Sí? Pero ¿qué problema tenemos acá? De algún día apagar el sistema y prender otro. Tenemos que Perder datos esenciales. ¿sí? Primero, capacitar a nuestros usuarios, informar a todo el mundo. Después, tener todos los datos y validar que los datos en el nuevo sistema estén migrados. ¿Sí? Obviamente, las pruebas tienen que ser, pero muy rigurosas, pruebas de la cantidad de personas conectadas, que es de fatiga del sistema. ¿Sí? Pruebas relacionadas a la integridad de los datos, que no hayan bugs. Hay una palabra muy conocida en sistemas que se llaman bugs. ¿Sí? ¿Saben? Un bug. Un Cuando bug, vos decís ¿sí? que te bugueó la máquina, o sea, que se tilda, que hay errores. Sí, Va, vienen yo de no sé porque mi insectos. hermano todo el tiempo dice se me bugueó, pero cuando está jugando videojuegos. Claro. Hablan de insectos. ¿Recuerdan las fotos que vimos de la primera generación de computadoras? ¿Cómo eran las primeras generaciones de computadoras? Gigantes, con muchos lugares, o sea, en lugares bastante amplios, con válvulas de calor, que son como lamparitas. ¿Recuerdan todo eso? Bueno, en ese tiempo, cuando yo tengo un bug en el sistema, era que un insecto se había puesto en esos circuitos, ¿sí? Y había hecho un cortocircuito
en las placas. ¿Sí? De ahí viene la palabra bug. Porque los insectos iban al calor, iban a esas máquinas. ¿Sí? Debuguear una máquina es sacar lo que antiguamente se decía debuguear, que es sacarle los insectos, hoy en día es solucionar los problemas que tenemos en los sistemas, ¿sí? Poner un parche de seguridad, ejecutar un SQL, lo que fuera. La palabra debuguear viene de eso, debug, de los insectos que tenían las computadoras antiguas. Iban sacando las placas, iban sacando los insectos y las máquinas seguían funcionando. Obviamente si no había un corto importante, si no había que cambiar la válvula. Pero bueno, de ahí viene la palabra debuguear. Cuando estamos hablando de pasar de un sistema viejo a un sistema nuevo, con implementación directa, es apagar un sistema y prender el otro. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque hay que migrar los datos, capacitar a la gente, hacer mucho testeo al nuevo sistema. El segundo que de importancia para mí es paralelo. ¿Sí? ¿Qué es este sistema? ¿Para qué me sirve? Yo tengo que tener dos sistemas funcionando a la vez. ¿Sí? Y lo voy probando. Tengo un sistema viejo y un sistema nuevo. Y funcionan en la empresa los dos a la par. ¿Sí? Y yo voy eligiendo diferentes personas para que prueben el mismo sistema. Sí, Leandro. Sabes que yo viví una experiencia de un cambio en paralelo y es realmente un dolor de cabeza porque... ¿Te hacían cargar los datos en los dos sistemas? Claro, exactamente. Bueno, error. Este es un error porque cuando uno hace un sistema en paralelo, vos deberías elegir a varias personas y de última deberías migrar las bases de datos, ir cambiando las actualizaciones, pero si no tenés ese desarrollo, terminás pidiéndole al usuario final que cargue en un lado y cargue en otro. Por ejemplo, haces una factura en un lado, haces una factura en el otro. O sistema contable, lo haces en un lado y en otro. Sí, ¿Fue tediosa? y la posibilidad elevado a la enésima potencia, porque te olvidaste de cargar algo y la verdad que es un dolor de cabeza. Si no tenés la migración de datos, es un dolor de cabeza. Sí. Pero, ¿qué ventajas tenemos en este sistema? En que si el sistema nuevo, lo vamos probando, el sistema nuevo no funciona, el backup es el sistema viejo. Seguimos utilizando el viejo. ¿Sí? Bien. Otro, y estos son parecidos. Bueno, la prueba piloto. Vamos a señalar acá. Por piloto. Yo elijo o una sucursal o elijo algo específico para que utilice el nuevo sistema. Un área específica, por ejemplo, que utilice el nuevo sistema. ¿Sí? Y que lo empiece a testear. Mientras el resto utilice el sistema viejo. Acá sí o sí necesitamos que la compañía tenga migración de bases. ¿Para qué? Para que los datos del sistema viejo vayan al nuevo y nuevo al viejo. ¿Sí? Correcto. Se ha utilizado en muchas entidades bancarias, por ejemplo, que una sucursal le ponemos el sistema nuevo. El resto funciona con el sistema viejo. Y vemos cómo es la performance de esa sucursal. ¿Sí? Pero bueno, este sistema por piloto nos podemos analizar la performance, podemos analizar los bugs que puede tener el sistema, etc. Una vez, ¿sí?, que el sistema está probado y funciona para esa sucursal, lo hacemos extensivo al resto de las sucursales. ¿Cuándo sería ese momento? Acá. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Podemos ver que toda la entidad utiliza el mismo sistema. Estela, ¿ustedes cambiaron el sistema core del banco? Ok. ¿Cuánto se estima que dure el periodo de prueba? Eso va a depender de la calidad del sistema y de qué sistema estamos probando y cuánta gente interviene. A veces se tardan hasta 6 meses en probar un sistema. Mucho tiempo. Y yo estuve en un proyecto que duró casi 5 años de poder mirar un sistema. Se tarda mucho tiempo. Bien.
problemas, se atrasaron algunos desarrollos, daba muchos errores, etcétera. Pero bueno, encima este era un sistema que era para una telefónica que teníamos muchas sucursales y que teníamos mucha gente y teníamos 30.000 usuarios y era bastante complejo. Y bueno, el último, ¿sí?, es por etapas. Es parecido, ¿sí?, al por prototipo, pero en este caso vamos agregando, si es en el caso de sucursales, agregando sucursales. ¿Sí? Si funciona una, agregamos 2, agregamos 3, agregamos 4, agregamos 5. ¿Sí? Esto es muy complicado en el sentido de que cada cierto plazo de tiempo, puede ser un mes o un par de semanas, tenemos que ir desinstalando sistemas, agregando sistemas nuevos, y el tema es la trazabilidad de los datos. ¿Sí? Tenemos que tener los sistemas bien integrados en los dos sistemas viejo y nuevo. ¿Sí? Todos los días deberíamos pasar los datos y que deberíamos tener la misma información. Y esto es lo más complicado de lograr. ¿Sí? Bien. De todos este sistema, ¿cuál es el más arriesgado de todos? El directo. Correcto. ¿Sí? Este es el más arriesgado de todos. Después, ¿cuál es el que más trabajo le da al empleado? Correcto. El paralelo es donde más trabajo le das carga operativa a las personas. Muchísimo. Porque tenés que cargar todo 2 veces. El trabajo y aparte, estás aprendiendo un sistema nuevo y tenés que capacitarlo. Sí, Ignacio. Ahora, si yo implemento un sistema en paralelo, yo como ingeniero en sistemas, que no soy ingeniero en sistemas, pero digamos a la empresa a la que contrato, ¿no tendríamos que tener una especie de programa para, o de, no sé, armar una planilla de Excel para pasar todos los datos de uno al otro? Porque si no... En realidad, eso se hace en las bases, en realidad, pero tenés que desarrollarlo y tenés que tener mucho cuidado cuando tocas los datos, ¿sí? Porque vos imagínate, puedes tener un sistema viejo, una base de una marca, y en el nuevo sistema una base nueva, ¿sí? Y a veces esos datos no son compatibles. Capaz que tenés una marca de SAP y otra marca de Oracle, ¿sí? Y tenés que convertir los datos para poder pasarlos. Está bien, pero me parece un Inyectarlos. poco menos cargoso bajar los datos de Oracle, por decir una cosa, convertirlos Sí. para pasar al SAP y cargarlos en el SAP, que el pobre empleado o el pobre tipo esté ahí cargando en el SAP y en el Oracle. Sí. Porque hace el mismo trabajo por 2, se cansa, se estresa, va a querer Totalmente. pedir más plata. Sí. También. Sí. Bien, sí, Leandro. Si bien tiene mayor carga horaria para el empleado, ¿es el más seguro? Y en ese sentido sí, porque vos puedes, o sea, nunca, es como ir tarzando una liana en la otra, estás yendo con las dos lianas, ¿entendés? Hasta que no soltás una, puedes estar agarrado de las dos y cuando vos no querés más, te soltás del otro. Cuando probás que el sistema funciona bien, ahí así es la migración total, ahí lo dejas de usar. Gracias. ¿Sí? No, no es más seguro el piloto, el tema que, por ejemplo, si es una sucursal, ¿sí? Esta sucursal no vuelve al sistema viejo. En cambio acá, piense que acá toda la gente carga en los dos sistemas. ¿Sí? Y acá probamos todas las transacciones en ambos sistemas. ¿Sí? Este sistema sería el menos arriesgado de todo, sería en cierta medida por prototipo. Pero bueno, el nuevo sistema lo que tenés mucha carga operativa. Acá bajás las cargas operativas en estos dos sistemas. ¿Sí? Por piloto o en etapas. Bajás la carga operativa del usuario final. ¿Sí? ¿Vos cuánto tiempo podés tener un usuario final cargando dos sistemas de información? Y te digo más, en algunas entidades no lo vas a poder hacer tan fácilmente. ¿Sí? Por ejemplo, una entidad bancaria. Vos imaginate los errores que puede tener un cajero. Por ejemplo, vos vas a sacar plata. Imagínate que vos estés parado en la fila y vos tenés al cajero que te da la plata por un sistema y espera, va al sistema, te da la plata, o sea, registra del otro.
En algunos casos es muy difícil de practicar en paralelo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Ninguna? No, no. Bien. Perfecto. Bueno. Es todo por hoy de esta clase.